Moreira Chequen Valdés. esta sección, vale la Licenciado, lo saludamos con gusto y le agradecemos nos haya tomado la llamada. Buen día. No, al contrario, muchas gracias por la llamada, estoy a tus órdenes. Licenciado, pues bueno, una pregunta más que obligada. Sabemos qué pasó, pero queda una serie de dudas y por eso le agradecemos porque fue parte muy activa, fue testigo de este gran acontecimiento que nos pone en no buena figura a nivel internacional, nacional, pero pues a fin de cuentas ya se veía venir. A ver, hay que poner el contexto de los acontecimientos. Resulta que el señor presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que es el que va a decidir qué se discute, Sí. puso un punto titulado Solicitud del PRI y el PAN para que el extranjero intervenga en México. Y antes de empezar el debate, nos dice, bueno, yo puedo quitar al PRI si ustedes se comprometen a no debatir. Bueno, primero, nadie ha solicitado la intervención del extranjero, para empezar. Segundo, Jesús, y tú y yo tenemos la misma edad, este tipo de provocaciones para nosotros se convierten en agravios terribles, que no tienen disculpa ni perdón. Más cuando se agrega el adjetivo traición a la patria. Hasta el 2005, la traición a la patria se pagaba con la vida. De hecho, él hace alusión a los fusilamientos. ¿Quién sabe perfectamente cuál es la respuesta que va a tener de nosotros? O sea, eso no se disculpa nunca. A lo mejor pareciera para las nuevas generaciones muy romántico, pero eso para nosotros que fuimos formados de esa manera no tiene disculpa. Luego, si tú ves la cuenta de ex mía, hay un post que ahorita voy a fijar en un rato más, donde el señor presidente de la mesa reta a golpes a los legisladores. Omití una parte que suena muy soez, pero donde le dice a un legislador macho calado. Sí. Entonces, el señor Noroña se extralimita. Él es el moderador del debate y se convirtió en uno de los protagonistas. Bueno, pues así es la circunstancia, no podía avanzar mejor. Pero además, y esto es lo que suscita el movimiento final, él para el debate y deja una parte de los legisladores sin hablar e introduce personas como esa que se ve ahí, que ni es trabajador, ni es periodista, ni es asesor. Entonces, pues es lo que vimos, y lo digo con todo respeto para las nuevas generaciones. El adjetivo traición a la patria no se debe aplicar de esa manera tan ligera. Pero además él sabe por qué, qué connotación tiene la que hizo el señor Gerardo Fernández Noroña, y sabe la respuesta que hay a eso. Tal vez a alguien le pueda parecer trasnochado, pero nosotros hemos educado de otra manera. Y segundo, no estamos traicionando a México. Y tercero, el señor Gerardo Fernández Noroña impidió que se leyera en español un comunicado del Departamento de Estado de la Unión Americana, sí, donde el señor López Obrador le pide al embajador mexicano que intervenga a Estados Unidos en el país. Y él sabía que se iba a leer en español, se leyó en inglés. Entonces, ese es el contexto de lo que sucedió. No quisieron discutir lo del gusano barrenador, no quisieron discutir lo de las cifras de pobreza que ya descubrimos que las truquearon, ni lo del crecimiento económico que ya descubrimos que no era tal según el Banco de México, ni quisieron discutir el tema de la seguridad. Se fueron a este agravio. El presidente todavía en su fase final ya entrega a la Cámara de Senadores, o la presidencia de la Cámara de Senadores la entrega pasado mañana, pero les cerró capítulo porque sabía de todo esto, se dio tiempo para negociar y cortó, así como me lo está mencionando, lo cortó por capricho de él el resto de la asamblea de ayer, licenciado. Sí, si usted se fija, un poquito antes del himno nacional, yo le reclamo y le digo, oiga, está pactado que siga el debate. Y él dice, no, pues no. Y es más, le pregunta a la mayoría, ¿seguimos o no? Y levanta la mano en el no. Entonces, pues ese es el contexto. Sí. Y insisto, lo que hubo ahí no fue una provocación, fue un agravio. Un agravio.
Yo en un rato más voy a subir parte de mis discursos para que vean el contexto que se dio antes. Y este chantaje de si ustedes no le ayudan al PAN, pues a ustedes no los metemos en el punto de acuerdo. Ajá. Con el rango de la petición de invasión al país, como ellos mismos lo inventaron y ellos mismos querían hacerlo ver como real. Lo inventaron porque realmente ellos están pactando muchas cosas, pero además no quieren que discutamos los otros temas, incluso uno muy personal que trae ahí Gerardo Fernández Noroña, pero tratan siempre de polarizar, es decir, buenos contra malos, norte contra sur, mestizos contra pueblos originarios, o sea, es estar provocando a todo mundo, porque así son las grandes dictaduras, se empiezan a polarizar entre unos y otros. Ellos siempre van a tratar de generarse un enemigo y es lo que hicieron. Lanza dos advertencias. Una a Federico Doring, donde le dice, déjeme terminar esta encomienda de presidente del Senado y a partir del 1 de septiembre ya nos vemos en cualquier terreno. Esa es una. Y otra, ayer, amenaza con desafuero. Sí, y no lo dude usted que lo intenten. Digo, pues mire, deshicieron el Poder Judicial por una venganza personal. Sí. Destruyeron la economía de Monclova, porque lo que ahí vimos, y puede Morena decir lo que sea, fue una venganza personal de López Obrador. ¿Verdad? Y no solamente la economía de Monclova, también la de la región carbonífera del norte. Fue una venganza personal, sí, disfrazada de discursos y de alegorías, pero fue una venganza personal, porque se pudieron haber, si había fallas, se pudieron haber corregido y no destruir la economía de una región. Ahora nos andan buscando los funcionarios de Hacienda, pues ¿qué hacen? Pues ¿qué hacen si lo destruyeron todo? Exacto. Sin punto de partida para recuperación, es cierto. Ahora, en el tema del desafuero, también van a tener, o ya tienen un sistema judicial próximo muy a modo y tienen aplanadora. ¿Hay cierto temor por parte de la bancada del PRI y del PAN a esta amenaza de Noroña? No, mire, no hay temor, ¿no? Pues hay conclusiones, uno sabe que lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Eso no tiene cómo pueden cerrar su medio de comunicación, sí, cómo se pueden apropiar de las casas de todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México, bajo el pretexto de que no suban las rentas, pues ya empezaron a congelarlas. Y este discurso que traen acá de la gentrificación, más bien está encaminado a decir que la gente no tenga más de una propiedad. Cuando ellos, usted vio, ¿no? O sea, ellos están construyendo su estado totalitario y el que no lo crea, pues que lo vea lo que está sucediendo. Ahora, vemos un Noroña ya muy desgastado en fase final para dejar la presidencia del Senado de la República, pero de todo esto, licenciado, ¿qué va a pasar? Ayer dieron sus versiones, tanto Alito Moreno, su presidente de partido, como él mismo, y ambos se tratan de justificar. ¿Ha pasado algo de ayer a este día que valga la pena comentar? No, nada, pero yo sí le puedo decir que pues en Cámara de Diputados traemos una lógica de diálogo con el gobierno para la ley de extorsión, para la visita de la secretaria de Gobernación a la Cámara, y que bueno, pues en el Senado es distinto, básicamente por el señor Gerardo Fernández Noroña, que en la Cámara de Diputados lo que va al debate se consensa entre todos los grupos parlamentarios. Y acá en senadores es lo que dice el señor Noroña. ¿Y qué nos preocupa? Pues que este tipo de polarizaciones ocultan que México va a adquirir una deuda de 2 billones de pesos. ¿Qué nos preocupa? Que viene el próximo presupuesto y que hay estados, por ejemplo, como Coahuila, que pierden 4,000 millones de pesos al año solamente de apoyo al campo. No del que se le manda al gobierno del estado, sino del todo, del que se mandaba a municipios, estado y el que ejercía la federación. Es el estado que más pierde en dinero del campo, por ejemplo. Y esto es una política de Morena que trata de ocultar. Ellos tratan de que no volteemos a ver que están desmantelando el sistema de justicia, pero el sistema de salud y el sistema educativo. Licenciado, estamos a nada del informe de la presidenta Sheinbaum. Ellos mismos enrarecieron ya este ambiente, pero usted lo comenta, en el caso del Senado de la República es muy distinto al del Congreso de la Unión. Hay un poquito más de estabilidad en
torno a la actividad del Congreso que del Senado. ¿Cómo se están preparando para ello? ¿Qué modifica lo ocurrido ayer ante este hecho? Nuestra posición de diálogo no se modifica, Ujú. que pues hombre, nosotros ponemos por delante los intereses de México. Obviamente hablar con tipos como Gerardo Fernández Noroña es imposible. Y ellos, además, Jesús, están reflejando un conflicto que hay interno. Sí. El grupo de López Obrador, el grupo de la gente que quiere llegar a la presidencia frente a los otros grupos que son más institucionales. Mire usted como ayer de los institucionales de Morena no se mete nadie en el debate. Ujú. Sí, eso fue Se una. meten este grupo que representa, pues, voy a usar la palabra, una especie de porrismo que hay dentro de Morena, este grupo de fundamentalistas que pues quieren destruir todo. Son los mismos que dijeron ahí pues que fusilaran a la oposición, ayer lo dijeron, son los mismos que han hecho cosas extremas para dañar a la nación. ¿Hubo algún encuentro con gente de Morena que, pues ya ve que antes eran del PRI? ¿Hubo algún diálogo posterior, licenciado, en relación a, por ejemplo, estaba Ramírez Marín ahí, que guardó cierta compostura en comparación con nosotros? Veíamos a Dolores Padierna, que no le pidas mucho comportamiento, la misma diputada Lidia, que tampoco le pidas mucho comportamiento, pero hubo al menos una muestra de qué pena con lo que se dio. Yo vi a Ramírez Marín contrariado. Sí. Porque yo mismo le dije, esto es producto de ese punto de acuerdo. Uh-huh. Mire, y vuelvo a lo mismo. Si a alguien de nuestra edad le dicen traidor a la patria, Sí. pues significa un agravio que no tiene disculpa, que no tiene perdón. El único artículo de la señor, Constitución que marcaba pena de muerte y te lo clasificaban así. Sí, y Noroña lo sabe. Uh-huh. Noroña lo sabe y por eso lo utiliza para tratar de confundir y de buscar un enemigo que no tienen. La ley de extorsión o anti-extorsión la estamos generando juntos, ¿no? Cierto. Con una ligereza que se fue contra diputadas, se fue contra Lili Telles, se fue contra todos, arremetió, pero que sí con todo. La postura de su presidente, ¿qué concepto le merece al coordinador de la bancada del PRI? En el tema de Alito Moreno, hubiéramos querido platicar con él, pero donde dijo ya era necesario. Yo hace un par de meses lo entrevisté aquí en ese mismo espacio, licenciado, y en una de sus intervenciones le cuestionaba que si le costaba mucho trabajo mantener la calma porque es desquiciante este tipo de tratos. A ver, él estuvo, se sienta junto a mí, ahí en la permanente, y estuvo preparando toda la mañana su discurso. Sí. El que le tocaba, él, si usted se fija, no interviene antes. ¿No? Sin embargo, Noroña sabía lo que iba a decir, y lo vio en la lista de oradores. Uh-huh. Y vio también al señor Doring, de Acción Nacional, Sí. y evidentemente sabía pues que venían fuertes declaraciones contra Morena, contra él, este tema de ese documento que saca el Departamento de Estado de la Unión Americana, pues, mencionando que López Obrador se presentaba ahí a pedir apoyo, Uh-huh. a pedir intervención. Bueno, y obviamente no quieren que se desenmascare quién es López Obrador. López Obrador es el personaje que nos hizo enfrentar la pandemia quitándonos el cubrebocas, no haciendo pruebas clínicas, diciéndole a la gente que usara el detente y que se abrazara. López Obrador es el responsable de 800,000 muertes en este país. Yo sé que es muy popular, pero los programas sociales no salen del bolsillo de López Obrador, salen de los mismos impuestos. Y por cierto, y lo digo con mucho cuidado, hay que estar atentos porque ya empiezan a estar en peligro. Ya empiezan a estar en peligro. Y la mayor prueba es lo que le dije yo al señor Noroña, que voy a subir el video, donde le dije, publique el nuevo artículo 123, ya aprobado por diputados, senadores y legislaturas, incluyendo la de Coahuila, Sí. que lleva el salario mínimo profesional de policías, enfermeras, médicos, soldados Reporteros. y maestros a cuando menos 18,000 pesos. Lo tienen frenado desde hace años. No, en diciembre se votó esto. Sí.
y lo detuvo el señor Fernández Noroña. ¿Por qué lo detuvo? Y se lo dije ahí, porque no tienen un peso y nunca me han podido contestar. Nunca me han podido contestar, porque no tiene un peso este país. Y entonces, a mí que me preocupa, los disparates del señor López Obrador van a poner en peligro los programas sociales. Bien, licenciado, se nos pasa a preguntarle algo que quiera agregar, porque también otra cosa, usted le dice, traición a la patria es abrazar a los criminales, abrazar y ustedes así lo están haciendo. En tema de seguridad. Sí, claro. Sí. Claro. Mire, nosotros queremos discutir, por ejemplo, y hoy lo vamos a poner sobre la mesa, que haya un observatorio independiente que nos diga cuántas personas están muriendo por la violencia. En Nuevo León, hace unos días, hubo 12 abatidos. Sí. Pues no aparecen en las cifras. Los escondió el señor gobernador de Nuevo León. Bueno, pues así no podemos combatir al crimen si no sabemos lo que está pasando. Yo sé que a la gente que le tiene afecto a Morena eso le molesta, pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que el país no creció. La realidad, Jesús, Sí. es que hoy dependemos más del extranjero en dos cosas. La primera, alimentos, y la segunda, energía. Sí. Y bueno, así estamos. Y esto apenas empieza, es el primer año del mandato. Licenciado, le aprecio y nos haya tomado la llamada y seguimos más que al pendiente. Un abrazo a ustedes y a todo Monclova y a la Gracias. región. Gracias, señor. Rubén Moreira Valdés.